Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis y hemos estado viendo las 7 iglesias aquí en el Apocalipsis y nos falta una que queremos hablar de ella esta mañana, la iglesia en Tiatira, en la ciudad de Tiatira, que está en el capítulo 2, versículo 18 al 29. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 29, la última parte del capítulo 2, la iglesia en Tiatira. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras, guarde esa palabra, dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré, dice, la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, hermanos, estaba a 56 kilómetros de Pérgamo. Era una ciudad muy comercial como todas estas que hemos estado viendo. Había una peculiaridad en las ciudades que para que alguien pudiera trabajar debía de agremiarse a los sindicatos que habían allí. Y si no, la gente no se agremiaba en estos sindicatos, no podían comer, no podían participar del comercio. Eran idólatras, principalmente del dios Apolo y de Artemisa, ¿verdad? La misma Diana de los Efesios, Cibeles, como vimos la semana pasada, prácticamente como dijeron los de Éfeso, Diana era la que veneraba toda Asia, ¿verdad? La adoración a Artemisa, Diana o a Cibeles era una práctica muy común en estas ciudades, en todos estos lugares. Y la idolatría, Artemisa estaba, hermanos, llena de sacrificios, ¿verdad? De comidas, y estaba mezclado con actos de promiscuidad sexual. Era parte de la adoración la que ellos practicaban. Jesús se presenta a esta iglesia como Dios, como el Hijo de Dios. Y Jesús se presenta como aquel que tiene ojos, dice, como de fuego. Sus ojos, los que miran todo lo que puede, todo lo que lo mira todo, que pueden escudriñar nuestros pensamientos y pueden escudriñar las intenciones de nuestro corazón. Jesús es aquel que conoce los íntimos pensamientos de cada uno de nosotros y delante del cual no hay nada oculto. No hay pensamiento y no hay intención del corazón que esté oculto delante de Él. Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Y sus pies, hermanos, como bronce bruñido, representan su santidad. Él es santo
y presenta su justicia y representa el justo juicio de Dios. Acuérdese la imagen de Nabucodonosor, eran los pies de barro mezclados con hierro, pero él es el que tiene los pies de bronce bruñido. Es aquella piedra que va a venir a destruir todos los reinos de este mundo. Por eso dice que van a ser quebrantadas las naciones, porque esos pies bruñidos representan su santidad, representan su justicia, pero representa también el reino que va a venir. El reino que va a prevalecer, el reino eterno, el reino de nuestro Dios que va a venir a ser instaurado plenamente en esta tierra. Los hermanos en Tiatira fueron elogiados por Dios, ¿verdad? Él lo ve todo y encontró una iglesia que vivía en su amor, en su fe, sirviendo y perseverando. Sus obras eran mayores, dice. Pero dice en el versículo 20, dice que ellos tenían este problema que ellos, dice, toleraban. Ustedes, dice, toleran a esa mujer, No nos vamos a enfocar, esta es grande el pasaje, hermanos, no nos vamos a enfocar en el problema en sí, de lo que representa Jezabel, no nos vamos a enfocar tanto en eso esta mañana, en los problemas que tiene que ver esto con el liderazgo en la iglesia, con la autoridad en la iglesia. Ese es otro aspecto, lo vamos a ver después. Pero yo quisiera enfocarme esta mañana en el problema que dice que ellos la toleraban. Ellos toleraban a esta mujer. Hermanos, Tiatira era una iglesia que tenía este problema serio, era serio. Toleraban el pecado. Su pecado era algo profundo. Por eso dice, ustedes están en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, era profundo su pecado. Y ellos lo toleran, dice. O sea, era la tolerancia, la amistad, la suavidad de ellos con la cual trataban a esta mujer que se decía profetiza. O sea, tiene que ver con su sensualidad, dice, y sus fornicaciones, sus herejías y su idolatría. Y ellos no solo lo aceptaban, sino se lo tragaban, lo toleraban, se lo comían, en otras palabras. Entonces, esta mujer, según lo que vemos, llegó a ser una especie de líder dentro de la iglesia. Y dice que llevaba a sus hijos, llevaba a otros hermanos, a sus siervos, a pecar contra Dios. Lo llevaba al camino de la muerte. Entonces, no nos vamos a enfocar en todas estas implicaciones y problemática en el liderazgo de esta mujer en la iglesia, sino en la situación de la tolerancia. Pero quiero que vean, no sé si tiene el video. Quiero que vean nada más se hagan una idea de lo que hoy día pasa en la iglesia relacionado con esto que está hablando el Señor aquí a esta iglesia. Hablando de la sensualidad, ¿verdad? De la mujer esta que decía que era profetisa. Y vemos, eso es común hoy día, ¿verdad? La sensualidad en los púlpitos de las mujeres exhibiendo sus cuerpos y profetizando, predicando, ¿verdad? Eso es bastante común hoy día. Aquí en nuestra ciudad, hermanos, es común esto, ¿verdad? Las profetas y todo eso. Muchos anduvimos. Este que les habla anduvo en eso. Bueno, mis primeras experiencias evangélicas fue con profetisas, ¿verdad? Esas fueron mis primeras experiencias. Entonces, pero dice el Señor que dicen ser profetas, dice. Pero vamos a hablar de eso después, más despacio. Pero hermanos, la iglesia tolerante, dice, toleras.
¿Qué es, hermano, la tolerancia? Bueno, según la definición en un diccionario, la tolerancia dice es aceptar, es admitir, aguantar, soportar, consentir, transigir, comprender, dispensar, disculpar, resistir, sobrellevar o permitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo, pero que se permite, que se acepta. Más que todo tiene que ver con la autoridad que puede decir no, ¿verdad? Pero que se acepta y se tolera. Entonces tiene que ver con eso. Lo contrario a tolerar es rechazar. Lo contrario a tolerar es prohibir, es rechazar o prohibir. Ahora, si hiciéramos una comparación, hermanos, de esta iglesia de Tiatira con las dos últimas iglesias que hemos visto, la iglesia de Pérgamo que vimos la semana pasada, en el capítulo 2, en el versículo 14, el Señor le dijo a los de Pérgamo: tienes a los que retienen, tienes a los que tienen estas doctrinas, les dijo, ustedes los tienen ahí. Pero cuando dice aquí toleras, es más grave que tener. Tolerar, como ya decía, es comérselo, es tener amistad, es ser parte de ello. El Señor le dijo a los de Éfeso: aborreces, ese es lo contrario. Tú aborreces a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, y les dijo: ustedes detectan rápido a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, los han hallado mentiroso. Aborrecer es lo contrario a tolerar. Pero esta iglesia, hermanos, que dice estaban en las profundidades de las cosas de Satanás, dice: tú toleras a esta mujer, tú toleras sus enseñanzas y tú toleras que esta mujer tome liderazgo, tome autoridad en la iglesia y que corrompa a mis siervos, dice. Tú toleras, tú te tragas eso, pudiéndolo prohibir, pudiéndolo rechazar, tú lo aceptas y lo haces parte de ti misma. Ahora, el mundo, hermanos, ¿sabe que el mundo nos llama a ser tolerantes, verdad? Todos sabemos eso. Hay un movimiento fuerte desde años atrás, es una tendencia mundial hoy día, fuertísima. Es parte de la filosofía actual y que está de moda en el mundo en el que vivimos, de que debemos de ser tolerantes. Y se toma la tolerancia, dicen algunos, es uno de los valores humanos más respetados hoy día. Ser tolerante es un valor respetado en el mundo en el que vivimos. Y guarda relación, hermanos, con personas o situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee o sus creencias. O sea, dice el mundo, debemos de ser tolerantes con las diferentes maneras de pensar, con las diferentes prácticas que tienen las personas. Debemos de ser tolerantes. Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión. Hay que aceptar la diversidad de opinión, la diversidad social, la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, dicen. Y quiero decirles, en cierta forma, eso tiene su verdad. Se dice, es la capacidad, la tolerancia es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás. Eso está bien, creo yo, valorando las distintas formas de entender y pensar acerca de la vida. Entonces, la tolerancia debe de ser parte de los valores fundamentales de la sociedad, se dice en el mundo. La tolerancia, si es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la nuestra, a como nosotros obramos y pensamos. La tolerancia es una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, de ser plural, de aceptar a todos. Es a todas luces, dicen algunos, una virtud, no solo un valor, pero es una virtud, dice la tolerancia. Una virtud de enorme importancia, se dice en el mundo.
De hecho, años atrás el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo esto en el Día Internacional para la Tolerancia, porque hay un Día Internacional para la Tolerancia. Dijo, hago un llamamiento a todos los pueblos y gobiernos, dijo el secretario nacional de las Naciones Unidas, para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Luchemos, dijo, contra las fuerzas de la división y unámonos en pos de nuestro futuro común. O sea, fue un llamado a aceptarlo todo. La tolerancia, hermanos, diría yo que hoy día es un ídolo en el mundo. Es un ídolo que el mundo ha erigido, que ha edificado desde el siglo pasado, quizás desde el siglo XIX, y se adora y se venera la tolerancia. Muchos países, como por ejemplo Canadá, entre otros, solo por mencionar uno, se ufana en sus declaraciones como nación, como países, se ufanan y se glorían en sus prácticas tolerantes y de aceptación de la diversidad. Varios pensadores del siglo pasado y desde el siglo XIX desarrollaron esta filosofía que está hoy día, hermanos, impregnada en la mentalidad y en los huesos, en los tuétanos de las personas. Cualquier signo de rechazo, cualquier signo de tener una posición clara, una persona ya es signo de ser intolerante, de ser extremista. Y lo extremo, eso debe de rechazarse en el mundo actual. El mundo en el que vivimos es un mundo plural, donde se debe de aceptar todo. La importancia de la tolerancia radica en la posibilidad que nos otorga de convivir en un mismo espacio con personas de diferentes culturas, dijeron estos pensadores, estos filósofos. Personas con diferentes creencias. La tolerancia es la que nos permite vivir en armonía en un mismo país, con personas que profesan diferentes religiones, que apoyan otras tendencias políticas, que poseen una condición sexual diferente, etcétera, etcétera. Por eso algunos cristianos, hermanos, han hablado de la tolerancia cristiana y han hecho una mezcla, ¿verdad? Un sincretismo, una mezcla del paganismo y de las escrituras. Y entonces se habla de una tolerancia cristiana. Pero esa tolerancia cristiana tiene muchas veces más características de la manera de pensar del mundo que de las mismas escrituras. Si usted busca en Google o en Internet una definición o un artículo sobre la tolerancia cristiana, siempre encontrará lo positivo de esto. Y está perfecto. Y concluirán esos artículos que debemos tolerar al individuo y tener paciencia con sus prácticas. Fíjese bien. Dicen normalmente las conclusiones de aquellos que hablan de la tolerancia cristiana, dicen, debemos de rechazar las prácticas de estas personas, pero debemos de aceptar a esas personas. ¿Cómo suena eso, hermano? Suena bien, dijéramos, suena bonito. Entonces, algunos van aún más allá creyéndose más piadosos y declaran la tolerancia como un valor del carácter cristiano. Dicen, la tolerancia es parte del carácter cristiano, del carácter de Cristo. Piense por un momento ya, ¿cómo fue Cristo? ¿Cómo fue Cristo? ¿Fue tolerante Cristo, hermano? ¿O no fue tolerante? No responda, pero piénselo. Cristo, en sus días en la tierra, ¿fue tolerante o no fue tolerante? Solo piénselo. Piense que le vengan algunos versículos hacia la mente, algunas acciones que él hizo. Entonces, una famosa e incluso célebre declaración por los cristianos es la frase de un humanista, de Gandhi, ¿verdad? Todos hemos oído de Gandhi. Gandhi fue el que dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama
al pecador. ¿Verdad que todos hemos oído eso? Porque esa frase se ha celebrado en el mundo cristiano. Lo dijo Gandhi por primera vez. Dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y los cristianos hemos celebrado esa frase y la hemos adoptado como algo de la Biblia. Pero la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia no enseña que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y vamos a ver eso. Entonces, sin embargo, hermanos, es al individuo que está haciendo esas cosas que Dios aborrece, es a quien Dios condena. Dios condena al individuo que practica el pecado. No, Dios no solamente condena el pecado en sí, pero condena al que lo practica. Y la Biblia enseña que castigará eternamente al que practica el pecado. No solamente castigará las prácticas de estos, por supuesto que son malvadas y son malditas, porque el pasaje dice que es lo que el Señor iba a hacer. Dice, si no se arrepiente, yo la voy a echar en la cama, dice. Y voy a disciplinar a sus hijos. Y voy a traer enfermedad, voy a traer juicio, dice el pasaje, sobre ella y sobre los que la siguen y la toleran. Dice el versículo 22, si usted ve aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces la iglesia cristiana en muchos casos, hermanos, es tolerante con el pecado en nombre del evangelismo y en nombre del amor cristiano supuestamente, pero pasa por alto este principio que el Señor le enseña a esta iglesia. Sí, debemos ser tolerantes en cierta medida. Debemos de amar a las personas y tenemos que mezclarnos y relacionarnos con ellas y aguantar muchas cosas para poderlos ganar para Cristo, poder compartir el evangelio. Pero aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia claramente y les está reclamando y les está haciendo ver las consecuencias terribles que iban a venir sobre ellos si ellos seguían tolerando esto, claro, en el seno de la iglesia, en la vida de la iglesia. Al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 14, la Escritura dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, hermanos, ese es el mundo. Los cristianos han tratado de adoptar y de darle forma a ese pensamiento, a esa filosofía. Y la mejor frase es esa que ya dije de Gandhi, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es la mejor forma de ese sincretismo, esa mezcla que se ha hecho entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de las Escrituras. Pero eso no es realmente lo que la Biblia enseña. Veamos en segundo lugar, hermano, ¿qué dice Dios acerca de esto? Dios y la tolerancia. ¿Qué tan tolerante es Dios? ¿Qué tan tolerante fue Jesús en sus días aquí en la tierra? ¿Cómo fue Él? ¿Cómo se comportó? ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué es lo que Él dice, hermano? ¿Alguna palabra que les venga a la mente lo contrario, lo opuesto a tolerante, hermano? A mí me viene la palabra radical. El mundo está tratando digamos, si es posible, de borrar del diccionario, ¿verdad?, el término radical. Lo radical no cabe en el mundo actual. ¿No es cierto? Lo extremo, lo extremista no cabe en el mundo actual.
Y cuando venimos a nuestra casa, nuestros hijos también vienen y nos confrontan con estos pensamientos que como padres debemos de ser tolerantes. Esto que estamos hablando es lo que pasa día a día en nuestras casas, en nuestros trabajos, cuando vamos en la calle, hermanos. No estamos hablando de algo extraño a lo que vivimos hoy día. Es lo que enfrentamos sin darnos cuenta, pero nuestros propios hijos muchas veces vienen y nos confrontan y en nombre del amor nos hablan de la tolerancia y que debemos de ser un poquito tolerantes y menos radicales. Pero es el Señor que le dice, lo que tengo contra ti es que eres ¿qué? Tolerante. Dice que eres tolerante. Hermanos, Dios es santo. Amén, hermanos. Y eso quiere decir apartado, que no se mezcla con nada ni con nadie. Dios es santo, quiere decir que Él es puro, que Él no se parece a nadie. Como dijo Moisés, magnífico en santidad. Dios es único. Él no se parece a nadie y ni comparte su gloria con nadie. Dios es santo. Y como Él es santo, Él aborrece el pecado. Dios, en ese sentido, pudiéramos decir, es el ser más intolerante que existe. Dios es un ser intolerante, si lo vamos a plantear de esa forma. Cuando se pone enfrente de las obras sucias, egoístas y rebeldes del ser humano contra sus decretos y mandamientos, Dios es intolerante 100%. Él es 100% intolerante ante el mundo y sus prácticas. Si hablamos de pecado, es decir, de ser rebeldes ante lo que Dios nos ordena, ¿qué pudiéramos responder a esa pregunta si Dios es intolerante, hermano? ¿Qué responderíamos? ¿Sí o no? ¿Qué responderíamos, hermanos? Sí, Él es intolerante. No solo eso, ya que nosotros debemos amar esa intolerancia y ser totalmente intolerantes también ante el pecado impenitente, el pecado no confesado. Debemos de ser intolerantes ante la práctica del pecado, hermanos. Pero no del pecado del vecino o del hermano que está al lado nuestro. Debemos de comenzar con nosotros mismos. Debemos ser intolerantes con el pecado en nuestra propia vida. Porque Dios es intolerante contra el pecado. En estas reprensiones que el Señor le hace a esta iglesia, vemos que Dios está en contra de la iglesia, no de las prácticas de la iglesia solamente. Dice, estoy contra ti, estoy en contra de esas prácticas. Y le dice a cada iglesia, estoy en contra de esas prácticas, pero estoy en contra de ti también, le dice. Por eso Él se presenta como con ojos de llama de fuego, que van hasta lo profundo del problema, mirando más allá de lo externo. Él ve el pecado, hermanos, de manera tan clara que lo aborrece, lo odia. Y como consecuencia Él lo va a exterminar el pecado. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, si me acompañan al capítulo 8. Deje una ceñita ahí, vamos a regresar. Hebreos capítulo 1, ahí un poquito atrás de Apocalipsis. Está Hebreos en el capítulo 1. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el versículo 8. Hebreos 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro dice de equidad, o sea, de rectitud, es el cetro de tu reino. O sea, está diciendo tu trono, tu autoridad, tu gobierno es recto. Cetro de equidad, dice. Tu reino es justo, es santo. Por eso dice el versículo 9,
has amado, dice, la justicia, está hablando de Jesús, y aborrecido la maldad. Por lo cual dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está haciendo una comparación de Jesús con todos los ángeles, con toda la creación. Y dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Hermanos, como iglesia necesitaban los de Tiatira que su visión fuera aclarada para dejar de tener la vista nublada y dejar de ver el pecado con suavidad. Hermanos, que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a mostrarnos verdaderamente cuánto pecado hemos tolerado en nuestras vidas, en nuestras mismas casas quizás, de cuánta maldad debemos pedir perdón a nuestro Señor. Y esta mañana que vamos a tomar la cena del Señor es una gran oportunidad. Por eso quise concentrarme en esta parte de lo que el Señor le dice a esta iglesia, porque vamos a tomar la Santa Cena. Y la Santa Cena se trata precisamente de esto que estamos hablando. Es un recordatorio que el Señor no acepta el pecado, que no es tolerante con el pecado, que Él quiere que vivamos como Él ha establecido, que vivamos bajo sus normas, sus principios, sus ordenanzas. Y cada vez que tomamos la cena del Señor es un recordatorio de que Él es intolerante con el pecado, pero que es un Dios de gracia, que por el Evangelio, por el sacrificio de Cristo, nos da la oportunidad de vivir en paz con Él, de vivir en armonía con Él y con nuestros hermanos y con este mundo también. En la Biblia hay muchos ejemplos de la intolerancia de Dios ante el pecado. En Génesis, en el capítulo 19, encontramos la historia de Sodoma y Gomorra y cómo Dios eliminó a la ciudad, a los moradores y al fruto de la tierra. Génesis 19, versículo 20 y 25. No vamos a irlo a leer por el tiempo. Pero Dios eliminó esa ciudad, hermanos. Pero eliminó a los moradores y eliminó el fruto de esa tierra también. Dios eliminó, erradicó todo eso. En el Salmo 5, en el versículo 4, en el versículo 4 y 5, que es lo que cita el Hebreos 1 que leímos, se nos dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. No solamente Dios aborrece la iniquidad, pero Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. Y si quisiera que leyeran conmigo el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Si vamos a ir rapidito al Salmo 7. O sea, no es cierto que Dios aborrece el pecado y ama a los pecadores, hermano. Dios le da oportunidad a los pecadores. Esa es otra cosa. Amén, hermano. Dios le abre una puerta a los pecadores. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Dios llama a los pecadores a que cambien su estilo de vida, sus prácticas y su manera de pensar. Dios nos da una oportunidad a los pecadores por medio del Evangelio. Pero Dios no ama al pecador. Mire lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo. Dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Es una mezcla, ¿verdad? Por un lado, Dios muestra su gracia, su misericordia, hace salir su sol, trae su lluvia sobre buenos y malos. Le llama la teología la gracia común, ¿verdad? Dios muestra su favor a toda su creación. Él extiende su mano, dice el Salmo, y los leoncillos se alimentan. Su creación se alimenta por la bondad y la misericordia de Dios. Pero también la Escritura nos dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, dice aquí está. Dios está airado contra el impío todos los días, hermanos. Cada mañana que amanece, la ira de Dios está, es como la espada de Damocles sobre la cabeza del impío. El juicio de Dios pende de un hilo. La ira de Dios está sobre la cabeza de aquellos que no se han arrepentido.
La ira de Dios está sobre aquellos que no han venido a Él en arrepentimiento. Todos los días, dice, está airado el Señor. Todos los días está airado contra el pecador. No, Él no está tolerando al pecador, ni está tolerando su pecado. Dios es totalmente intolerante ante las prácticas pecaminosas del mundo y de aquellos que las practican. En Gálatas, en el capítulo 5, dice Pablo: manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, las personas que practican estas cosas. Hermanos, hoy día tenemos el movimiento LGTB, ¿verdad? Que es una lucha para que seamos tolerantes de las prácticas homosexuales, transexuales y todos sus derivados. Es un movimiento fuerte, es un movimiento satánico para que el mundo sea tolerante ante esto y se acepte y se considere como parte normal de la convivencia de la sociedad humana. Y han avanzado muchísimo en todo el mundo. Entonces, pero Dios no tolera esas prácticas. Ni tampoco en su reino van a entrar los que se echan con varones, dice la Escritura. Los afeminados, los homosexuales, todas esas prácticas, por decir un ejemplo bien específico. Entonces, no lo acepta el Señor. Pero no solamente a ellos, sino los ladrones también, dice. Los mentirosos también. Y todas las prácticas que van en contra de su palabra. Hoy, hermanos, la popular y falsa definición de tolerancia ha entrado en muchas iglesias. Y estas viven ya no como iglesia de Cristo, sino que son verdaderos templos paganos. Muchos podemos mirar hacia afuera y aceptar esta verdad mirando a otras iglesias y ver que toleran todo tipo de perversidades. Sin embargo, el llamado del Señor a Tiatira es también para toda la iglesia de hoy. Y es un llamado para la iglesia Oasis de Gracia, y es un llamado para usted y para mí. Es un llamado para cada uno de nosotros. De que debemos de ser en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar, hermanos, debemos de ser intolerantes. Hermanos y hermanas amadas, amados. ¿Qué estamos tolerando en nuestras vidas, hermanos? Hoy día, traigámoslo de una manera personal. ¿Qué miran tus ojos que tú lo toleras? ¿Miras pornografía, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes están viendo pornografía? ¿Y tú lo toleras? ¿Tú lo toleras? No puedes ser tolerante, dice el Señor. Tienes que ser radical si quieres caminar en santidad, si quieres caminar conmigo. ¿Qué estamos viendo nuestros ojos que toleramos? ¿Qué están oyendo nuestros oídos, hermano? ¿Qué habla nuestra boca que toleramos? ¿Cuántos todavía dicen malas palabras y usted lo tolera como algo normal? Ay, se me salió, dicen los hermanos. Ay, es que estaba enojado por eso. Sí, estabas enojado, pero no puedes salir de una misma fuente, agua salada y agua dulce. De la boca que salen las alabanzas del Señor no deben de salir malas palabras. Aún los malos pensamientos que nadie ve, solo Dios los ve. Usted tiene malos pensamientos como este que le habla. Yo tengo malos pensamientos, pero la pregunta es, ¿vamos a tolerar? ¿Vamos a vivir como que eso es lo normal que debe de pasar en nuestras vidas cristianas? ¿O debemos de ser intolerantes y decir, Señor, ayúdame a cultivar una mente sana, una mente pura, como Filipenses dice, capítulo 2? Hermano, la definición de Gálatas que acabo de leer
de las obras de la carne, no está enfocada solamente en pecados sexuales. Ese es un problema que ha habido en la iglesia. La iglesia se ha mostrado muy intolerante ante la homosexualidad y todas estas cosas. Pero la iglesia ha sido tolerante con la mentira y tantas otras cosas. Vemos cosas muy sutiles y comunes dentro de la iglesia, como enemistades, por ejemplo. Usted está enemistado con alguien y le parece normal, algo tolerante. Sí, es que el hermano no se habla con el hermano, dice. Como que fuera normal eso. Tolerante. Somos tolerantes ante las enemistades. Tenemos enemistades, hermanos, y pensamos que está bien, que hay razones para que tengamos enemigos, estemos en enemistad, cuando el Señor dice que aún a nuestros enemigos debemos amar. Pleitos, toleramos los pleitos, lo vemos como algo normal. Los celos, estamos llenos de celos, iras, enojos. Que así soy yo, hermano. Viera desde chiquito yo como soy enojado, hermano. Contiendas, disensiones y cosas semejantes, hermano. Hermanos, todo cuanto nos lleve a mirar el pecado de una forma amigable o que nos lleve a los límites del pecado, coqueteando con esto, nos constituye en un tolerante ante el pecado. Hermanos, estamos permitiendo que a nuestro alrededor viva la maldad y que su amistad sea entonces con el diablo, el mundo, en lugar de ser con Dios. Concluyamos esta mañana. El llamado al arrepentimiento que el Señor les hace a los hermanos en Tiatira, a la iglesia en Tiatira. Si usted va y ve al final de los versículos que leímos, llamado a arrepentirse. En el versículo 26 dice: y le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hermanos, el llamado que el Señor hace es a vivir bajo la autoridad de Dios. Es vivir bajo la autoridad de Dios. En primer lugar, es vivir bajo la autoridad de la palabra, hermano. Lo que la palabra acepta, nosotros vamos a aceptar. Lo que la palabra rechaza, nosotros debemos de rechazar y no aceptarlo. Esta semana un hermano se me acercó y me compartía y me llenaba de mucho gozo. Un hermano nuestro. Y lo voy a contar porque es algo precioso. Un hijo, ya un hijo mayor, estaba viviendo ahí, que vive todavía en su casa. Y entonces, este hijo en el licor, en los cigarros, no quería venir a congregarse y un montón de cosas. Y entonces ellos lo habían ya tolerado, eso. Se lo habían tragado y lo veían como algo ya normal en su casa, que su hijo mayor, como no se ha convertido, vive en ese techo, pero no se congrega, no fumaba, tomaba, ya era aceptado eso, era ya aceptado, tolerado. Dice, y hubo una situación ahí en este lugar que como que los despertó. Y entonces sentaron a este muchacho, a este hombre, a este joven, y le pusieron las normas de esa casa. Y entonces la respuesta a lo que han tenido, ni ellos mismos esperaban. Porque el Señor está ahí ordenando ya. Usted no va a producir que su hijo ya con bigote y lleno de pelo en las piernas, hermano, que se convierta. Eso solo el Espíritu Santo y el Señor lo va a permitir, pero todo esto tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver con la autoridad. Y si usted es la cabeza en esa casa, como hombre, como mujer,
Ustedes son los padres de esa casa. Estoy poniendo ese como un ejemplo. Sus hijos. Usted no puede hacer que sus hijos se conviertan y amen a Dios y quieran servir a Dios, pero mientras vivan bajo el gobierno de nosotros como padres, deberían de someterse a las normas de nuestro hogar y a nuestras prácticas. Y no podemos aceptar que ese hijo llegue a medianoche, bolo, que llegue a medianoche a saber cómo, que meta mujeres a la casa. Si es una casa del Señor, es su casa. No vamos a aceptar esas cosas. Tenemos que ser radicales en esas cosas. Amén. ¿Me doy a entender, hermano? Debemos de tomar la autoridad que el Señor nos ha dado, porque si no ejercemos la autoridad que el Señor nos ha dado, porque tiene que ver con la autoridad, con el liderazgo esto. Es el líder, es la autoridad la que puede parar o aceptar y tolerar las cosas. Entonces, si nosotros aceptamos todo esto, entonces después vienen las disciplinas, los juicios de Dios, porque era la iglesia, y el Señor le está diciendo, te voy a enjuiciar, te voy a castigar, está diciendo el Señor, porque tú estás tolerando algo que en tus manos está a rechazar, prohibir o rechazar. En tus manos está, porque tú tienes la autoridad y tú lo aceptas, lo toleras. Hermanos, no podemos ser y no ser, o eres o no eres. No podemos medias tintas, ¿verdad? Dios no acepta eso. No puedo vivir en la frontera. Dios le da autoridad a la iglesia o su autoridad la quebrará a la iglesia. El cristianismo real siempre será una piedra en el zapato para el mundo, hermanos. Siempre. Por eso dijo Jesús que el mundo nos iba a aborrecer. Por eso, hermanos, la humildad consiste en nuestra disposición a soportar el vituperio del mundo por causa del nombre de Cristo. En escoger identificarnos con los padecimientos del pueblo de Dios antes que gozar de los deleites del pecado. Llegará un punto en la historia de la humanidad que el mundo entero se volverá en contra de la iglesia. No sé si nos va a tocar vivir eso, pero el mundo entero se va a volver en contra de la iglesia y nos van a perseguir porque no ser definidos por el Señor nos va a llevar a que el mundo nos aborrezca. Aunque usted quiera ser amable, y debemos de serlo con las personas y no podemos decirles nada. Si usted no tiene autoridad sobre alguien, ¿usted qué le puede decir? Le puede compartir y le puede servir y es lo que hemos sido llamados a hacer, como lo que Luis ha estado haciendo estos 3 meses en Siria, sirviéndoles. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Pero en lo que nos toca a nosotros vivir como iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, debemos de ser radicales y no tolerantes con el pecado. Y esta mañana que vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, es una gran oportunidad, ¿verdad? De decirle, Señor, yo quiero, Señor, ser puro como tú eres puro, Señor. Señor, yo no quiero practicar, yo no quiero estar tolerando, empezando por mi propia vida, mis ojos. Job dice que hizo pacto con sus ojos, que no iba a ver a las vírgenes. Debemos de luchar contra el pecado que mora en nosotros todavía. Debemos de establecer en nuestros hogares las normas de Dios claramente. Y la iglesia, hermano, debe de practicar también. Por eso la disciplina de la iglesia, que es otro tema aquí importante, debe de practicarse. Porque el Señor es santo y Él quiere que caminemos con Él para que nos vaya bien. Vamos a orar esta mañana. Mientras los hermanos pasan, tomamos la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, aquí estamos.